Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un cómic, en mi opinión muy interesante, tercera parte de una trilogía que viene ya de hace bastante tiempo, protagonizada por el inefable Sherlock Holmes, debido a Sergio Colomino y Jordi Palomer, Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet. Andaba el año 2012 cuando Sergio Colomino y Jordi Palomer nos presentaron la primera historia de Sherlock Holmes en cómic, la primera novela gráfica, que de alguna forma volvía, era el regreso del hiato, un poco después de La Casa Vacía, porque al final aparece Watson, con Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, 2012, donde nos ubica a Sherlock Holmes en la ciudad condal, en el tiempo donde los anarquistas están poniendo bombas, cuando el atentado del Liceo de Barcelona, que es muy conocido, es un acto histórico muy conocido, y donde vemos un Sherlock Holmes distinto y que bueno, que nos cubre una laguna que es el hiato, ¿no? El gran hiato de cuando después de las cataratas de Ridgeback, y aquí aparece también el Moriarty. Y bueno, hay un caso que bueno, que ya esto ya lo mencionamos cuando vimos Sherlock Holmes en el cómic, mostramos este y el otro que vamos a decir a continuación, el tercero no, porque ha salido ahora hace muy poco, y explicamos, a mí este grafismo además me parece así como muy realista, me parece muy adecuado, como me lo parece lo que años después publicaron, segunda entrega, pero que cronológicamente es anterior a Sherlock Holmes en Barcelona, es una precuela, Sherlock Holmes y el legado de Moriarty, donde sabremos si Moriarty ha muerto o no ha muerto, qué ha pasado. Este libro de 2016 pues nos presenta otro caso relacionado con el anterior, porque es el que conduce a él, donde vemos a Moriarty, que es este señor de aquí de la calva y de la barba. Ya digo, una precuela de la de Barcelona, pero que no enlaza directamente con ella, porque el final del legado de Moriarty es que Sherlock Holmes va al Tíbet. De hecho, si vemos la última página, veremos de la historia, no después los añadidos que vienen, Sherlock Holmes va caminando y se aproxima al Tíbet. Y aquí está el orden cronológico sería la primera y la segunda, y en medio de ambas se intercala Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet, que es la que acaba de salir, que cierra la trilogía, al menos eso parece de momento, de Sergio Colomino y Jordi Palomer. Sergio Colomino, que aparte de pertenecer al Círculo Holmes, ha publicado alguna novela incluso sobre Sherlock Holmes y ha hecho estos guiones, y Jordi Palomer, que ha ido siempre haciendo el dibujo, un dibujo que evoluciona mucho, porque desde el Sherlock Holmes en la conspiración de Barcelona es un dibujo más detallista, más concreto, más, si se quiere, buscando una mayor perfección visual, mientras que Sherlock Holmes, el misterio del Tíbet, es más sintético, es más rápido, unos trazos menos definidos, menos concretos, buscando una... En Sherlock Holmes, el legado de Moriarty, seguimos más o menos la pauta de la conspiración de Barcelona. El misterio del Tíbet es distinto, es unas líneas mucho más abiertas y un trazo diferente. Ocurre que todo lo que diga de Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet es un spoiler, aunque no lo quiera hacer, porque todos son sorpresas. Sorpresas que llevan a una cosa y otra. O sea, en el legado de Moriarty ya vimos otro elemento, que en este se intensifica, en el del Tíbet se intensifica de modo exponencial, que es la intervención de otros personajes de ficción. En la conspiración de Barcelona también, pero sobre todo eran personajes históricos que van interviniendo en la obra, mientras que en el legado de Moriarty tendrá un papel fundamental Miguel Strogoff, el correo del zar. Entonces ya vemos personajes de ficción que además tienen, ya digo, una incidencia absolutamente decisiva en la acción. En Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet hay muchísimas, porque los autores han retomado personajes muy conocidos, personajes fundamentales de la literatura, de dos autores muy importantes, como son H.G. Wells y Rudyard Kipling. De H.G. Wells es que no quiero decir nada, porque es que ya entonces ya se puede intuir por dónde van los tiros, y a mí me ha sorprendido, porque la historia vamos a contarla, no vamos a ver el álbum detalladamente por lo mismo, porque es decir, es desvelar el secreto del mago, el truco. Y esto
se reserva para el que lea el cómic. De verdad que no defrauda, que es un cómic que sorprende, es un cómic que dices tú, hombre, han sido muy hábiles los autores en componer ese friso relacionando entre sí estos personajes, porque es curioso. Aquí no está Moriarty, lógicamente, pero en el Tíbet está el Dalai Lama y está Sherlock Holmes allí, pues, meditando, recuperando, a ver qué hace. Que la consecuencia de o sea, por vía directa, al terminar este cómic, iríamos a la conspiración de Barcelona. O sea que, sería lo que, o a la casa vacía, vamos, de Conan Doyle. Pero bueno, está allí en el Tíbet, como el propio Conan Doyle escribió, y Holmes se lo explica a Watson. Yo he pasado un tiempo en el Tíbet, tal, pues aquí está en el Tíbet, en estas meditaciones, allí en estos sitios, allí con las lamaserías y tal, donde hay un ruso que se opone en parte a él. Y al principio vemos que hay en la India unos militares británicos que están recibiendo avisos de que hay unos ataques a determinadas aldeas. ¿Qué pasa aquí? Y van a buscar quiénes son los ataques. Llegan a una zona de por allí donde un nativo explica que le están matando los yaks del Tíbet y le echa la culpa al Migoy. El Migoy es el Yeti, el abominable hombre de la nieve, porque lo hemos visto, un aberrante, fiera, así, tal y cual. Y es que no puedo decir muchísimo más, porque es que este es el arranque, pero es que todo lo que se va desvelando después, todo sorprende. Entonces sí, lo que vamos a hacer es pasar páginas, de vez en cuando enseñar sin orden algunas de las páginas, para no verme a mí solo hablando, pero... y para que veáis el grafismo, el colorido, la estética del libro, pero procurando no enseñar demasiado. Entonces irán sin orden ni concierto, no tiene que coincidir con lo que yo digo, sino que para acompañar y para que la imagen visual os haga un poco de refrendo de lo que voy a contar. Porque es que ya todo es contar cosas que no debería. Porque el Migoy, ¿qué hay detrás del Migoy? ¿Qué empiezan a averiguar estos militares británicos que llegan allí? Que los guardias de la masería los detienen. Aparece Sherlock Holmes también, hombre, pero esto yo lo conozco. Y usted lo conozco yo. Se hace llamar Sigerson, como lógico y natural. Usted lo conozco, usted es Sherlock Holmes, tal y cual. Bueno, pues vamos a ayudarle. ¿Qué pasa? Aquí hay otra aldea que también, que esta del ciudadano de allí, que le han matado las bestias, los yaks. Bueno, y llegan allí y allí no hay nadie. Parece que está desierta la aldea, pero ¿qué pasa? En una casa, ahí parece que hay, y en una casa están recogidos los supervivientes. Entonces entran en la cabaña aquella, que están todos allí reunidos, todos asustados, esto está maldito, y refrendan las ideas que han venido de antemano. A los militares les hablaron, y ya es hacer demasiado spoiler, que una mujer había visto quién había atacado la aldea y la había identificado inmediatamente. ¿Quién es? Ganesha, el dios elefante de la religión hindú. Este dios elefante con los brazos, con los ornamentos que lleva puestos. Lo reconocí inmediatamente. El hijo de Shiva, tal, Ganesha, pero eso cómo va a ser, bueno. Y los otros han visto a los yetis, lo han visto allí en una montaña, a cierta distancia, pero lo han visto, la silueta que han salido allí poniendo pies en polvorosa. Porque claro, el yeti. También explicaciones que aducen que podían ser, que tienen presencia en el libro. Joseph Merrick, el hombre elefante. Recuerda el caso del hombre elefante, la deformidad, que podía haber sido aterrador, lo que pasa es que lo llevan a una feria de fenómenos y el pobre pues no puede desarrollar la inteligencia humana normal, y de pronto aparece un personaje que es muy importante en la acción y que conocemos muy bien todo el mundo, pero ya con cierta edad bastante más mayor de lo que lo conocemos naturalmente. Es Mowgli, de El libro de la selva de Rudyard Kipling. Aparece allí, ¿no? Porque yo podía ayudar, tal y cual, con las melenas, tal. Lo podemos ver, esto sí lo podemos enseñar también un poquito, porque tampoco, o sea, pretendo no hablar más de la cuenta, pero aquí el capítulo, el acto tercero, porque cada capítulo, en vez de capítulo le llaman acto, es Mowgli. Entonces, él nos explica qué ha pasado en la selva, tal y cual,
Y después llegamos al otro personaje, que no voy a decir quién es, que a la sazón y a la postre es el rival, es el malvado, es el causante de todo esto que está pasando, que está allí. Es un individuo que también conocemos, también procede de la literatura, en este caso al genio de Herbert George Wells, no de Rudyard Kipling, pero ya tenemos la mezcolanza hecha. Fruto de esto hay una situación absolutamente, no sé cómo decirlo, fantástica, por un lado terrible, por otra fascinante, de esa prolongación que conocemos del libro de Wells y de Kipling en esa unificación con Holmes. Holmes, que en determinado momento es cegado de forma parcial y al que se le afinan otros sentidos, el oído, el olfato, la percepción del movimiento a su alrededor, etcétera, lo cual le ayuda a superar el efecto que produce la situación en la que se encuentra, que a los otros los deja un poco acogotados. Es una historia, una novela gráfica muy inteligente, a mí me ha parecido brillantísima y me ha encantado por esto, porque, hombre, tenemos la precuela y tenemos la secuela, dijéramos, de este. Tenemos lo que pasa antes y lo que pasa después. Entonces, sabemos que Sherlock Holmes no va a morir, porque si no, no habría después la historia de Barcelona y todo lo después que hay, cronológicamente, toda la historia de Conan Doyle y todos los pastiches. Es que Sherlock Holmes se produce un efecto que es algo que no, yo creo que es el único caso en el mundo que existe de esto. Vamos a hablar pronto, muy pronto, de Sherlock Holmes en cine y televisión, el personaje más versioneado. Hay 270, más de 270 películas, series, capítulos, tal, dibujo animado. También hay bastantes obras de teatro. Yo tengo no menos de 8 o 9 antiguas. Después hay otras más recientes, pero antiguas tengo bastante. Pero es que yo creo que es el caso insólito que Sherlock Holmes ha generado tanta cosa, tanta materia, tanta literatura y después cómic, que supera con creces lo que hizo Conan Doyle. O sea, cómic, ya vimos en un vídeo lo que había en ese momento, hay más cosas, no muchas más, pero hay algunas más, que también hemos ido comentando puntualmente en diferentes vídeos. En cómic es un personaje bastante recurrente. Lo que no es normal es la cantidad de pastiches que hay sobre Sherlock Holmes. Es que son cientos. Pero es que ahora mismo, que yo dije, voy a hacer un vídeo sobre los pastiches de Sherlock Holmes, con los que tengo aquí en la casa, y voy a mirar si hay algunos nuevos. Y nuevos me he comprado como 30 o 40, que alguno todavía no me ha llegado, pero que son recientes, y otros que no he comprado. Bueno, eso ya lo comentaremos en su vídeo, porque a mí lo que me interesa referir a propósito de esto es Sherlock Holmes como fuente de inspiración para otros autores. O sea, tantos pastiches literarios, tantas películas, tantas series de televisión, tantas obras de teatro y tantos cómics. Y la mayoría de cómics, hay alguna excepción, pero de primerísima línea. Casi todos los cómics están bien. A mí, esa parte de Sherlock Holmes Society, con toda esa combinación, ahí también aparece, por ejemplo, en este caso, debido a Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en Sherlock Holmes Society, en el ciclo este de un poco caótico como se publicó en España, porque faltan cosas, pero bueno. Pero tenemos obras magníficas, desde las versiones de Conan Doyle, dibujadas por Culver, de las 4 novelas de Conan Doyle, hay versiones de dibujo en cómic de Sherlock Holmes anteriores, joyas literarias juveniles, sin ir más lejos, hay de varios relatos y de algunas novelas, pero después las creaciones posteriores, casi todas de buen nivel. Algunas hay más flojitas, ya digo, pero la inmensa mayoría son de un nivel elevado, alto. Hemos visto también hace poco Moriarty, o sea, una empresa Moriarty que también pretesta a Sherlock Holmes para desarrollarse, y esta trilogía de Sergio Colomino y Jordi Palomé, que concluye, y en mi opinión es magnífico colofón, Sherlock Holmes, el misterio del Tíbet. Aquí tenemos también, a través de la acción, un poco el contexto de los lamas, ¿no? De los tibetanos, las circunstancias en que se encontraban, que se siguen encontrando, porque de cierta manera seguimos igual, con los chinos, con tal, queriendo, pues imponerse, usurpar lo que les corresponde. Ellos es un ámbito de la reflexión. Aquí hay un momento en el álbum, cuando están enfrentándose con esa maldición, pero que
uno de los lamas dice, no, no, nuestro ámbito es la fe, el vuestro es la acción. ¿Y esto qué significa? Pues significa, sin ir más lejos, que este sistema de meditación, de estar en otro ámbito de la realidad, con otro planteamiento, pues es lo que caracteriza a esta gente del Tíbet, que los dejen tranquilos allí. Que si ellos quieren estar así, ¿por qué no van a estar así? ¿Qué se tiene que imponer nadie? ¿Por qué tiene que estar un ruso invadiendo Ucrania después que venga un estadounidense a decirle al presidente ucraniano que no pida condiciones, que asuma lo que le dicen, que acepten las migajas que le tiran y agache la cabeza y diga que sí, que gracias? Vaya usted a donde amarga el pepino, señor Trump. Zelensky, adelante. Pues esto un poco igual. O sea, el Tíbet aquí vemos esta confrontación, es un elemento que queda muy en segundo plano, pero que de luego está presente. Después también hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en relación a lo que es Sherlock Holmes en sí, que una inmersión en ese pensamiento, en ese mundo de meditación de los lamas, pero siempre, no sé exactamente cómo decirlo, porque él es como una isla, o sea, él quiere intervenir en lo de formar parte de la meditación de los lamas, de esta forma de vida, sabiendo que tiene la otra forma de vida, la que conocemos todos, la occidental. Él no tiene un pensamiento inmediato de regresar a Londres, a lo conocido, sino quiere imbuirse, quiere un proceso de inmersión en esta nueva realidad, esta forma de entender la existencia que representa esto. Y esto está muy bien reflejado aquí. De hecho, cuando llegan estos soldados británicos, es cuando que reconocen a Holmes, y Holmes se da cuenta de que él, en cierta manera, pertenece a eso también. Y es cuando empieza a disociarse, en cierta manera, a plantearse su regreso a lo occidental, a lo conocido, ¿no? Y después también ese elemento de oposición, lo oriental frente a lo oriental como contemplativo, como elevado, frente a la acción, a lo frenético de la cultura occidental, también lo tenemos en lo que ocasiona el elemento pernicioso, el elemento de miedo, de terror, que es la base de la solución del problema de Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet. Es un cómic complejo, es un cómic, en mi opinión, muy bonito, muy interesante, que podría ser también una novela, pero claro, el grafismo de Jordi Palomé lo adorna de una forma excepcional, ¿no? A mí nada más que esta portada me parece muy elocuente, con los rayos aquí del Sherlock Holmes, con su callado, con Mowgli, con los lobos, aquí al lado, recordando, porque aquí nos explica qué sucede después del libro de la selva, por qué Mowgli se va de la jungla. Mowgli se va de la aldea, de los humanos cuando llega al final, se va de la aldea, vuelve con los lobos, y de pronto, ¿qué ha pasado? Pues eso se nos cuenta aquí. Y por qué llega a esta situación, al Tíbet, y llega a relacionarse con toda esta gente, no a relacionarse, sino a formar parte imprescindible de la acción que conforma este Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet. A mí me parece, ya digo, una novela gráfica excepcional, me parece muy inteligente y que es un dignísimo colofón de esta trilogía, que realmente es espectacular. O sea, el orden cronológico sería sería primero El legado de Moriarty, Sherlock Holmes, el misterio del Tíbet, que es la que conocemos ahora, la novedad, y la primera, Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona. Un grafismo muy distante de unas a otras, como he comentado, más complejo, más si se quiere, más realista en la primera y en la segunda. En la tercera que la segunda en orden cronológico, más difusa, más sintética, más imprecisa, pero no menos eficaz. Y bueno, si de pronto este dúo de Colomino y de Palomé decidieran pues ampliar su universo holmesiano o sherlockiano, como se prefiera, hay que decir sherlockiano, hay que decir holmesiano, pues sería muy bien recibido el proyecto, porque de luego esto es una trilogía realmente muy interesante, llena de matices, llena de datos de interés, de acierto y de inteligencia. Y por eso lo hemos traído al canal, porque a mí me parece que es muy meritorio y que a quien le gusta el universo Sherlock Holmes, o de la investigación, o de la mitología popular, de que se mezclan
pues personajes de un ámbito y de otro. Que yo recuerdo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, además porque es muy improbable, una novela de Baltasar Porcel y Una noche en Bellernick, donde relaciona a Sherlock Holmes con Poirot en la Austria de Sisi Emperatriz. O sea que es una cosa. Sin embargo, la novela tiene sentido y tiene coherencia, no es tan absurdo como pueda figurarse. A mí estas mezclas de personajes que se relacionan entre ellos también tienen cierto interés. Esto tiene muchos seguidores en muchos ámbitos, en la literatura, en cine, en televisión, en todas partes, que siempre tiene éxito, siempre funciona si está bien hecho, sobre todo si tú tienes un personaje que está tratando y de pronto aparecen otros conocidos que pertenecen al bagaje popular que todo el mundo conoce, entonces aporta interés, aporta satisfacción en el receptor, y ya digo que funciona muy bien. Y en esta, el misterio, Sherlock Holmes y el misterio del Tíbet, funciona excepcionalmente. Y bueno, ya está bien, ya me callo porque no quiero hablar más de la cuenta. Creo que he conseguido no hacer demasiado spoiler. Si ya conoces la historia, ya sabes de lo que estoy hablando. Si no, pues espero haberte despertado el gusanillo para que te acerques a esto, que realmente es una obra muy interesante y que te va a sorprender y te va a dejar buen sabor de boca, tanto por la historia en sí misma, por lo que es el desarrollo de la acción de Sherlock Holmes, el misterio del Tíbet, como por su integración en, si conoce, el legado de Moriarty y la conspiración de Barcelona, y al tiempo por su lealtad y su coherencia a Sherlock Holmes, al Sherlock Holmes, que no siempre, a pesar de todos esos pastiches que hay, que cuando los veamos, que he hablado antes un poco de ellos, cuando los veamos comentaré algo al respecto, hay algunos que no tienen nada que ver con Sherlock Holmes, ni con Watson, ni Yo me llamo Enrique. O sea, esto es un caso detectivesco. Pues le pongo que es Sherlock Holmes, le pongo un señor al lado que habla con él y es Watson. Algunos sí, algunos son muy meritorios y muy interesantes, pero hay algunos que desde luego para ellos se quedan, ¿eh? Yo en algunos he picado, ¿eh? Muchos ya los veo venir y ya paso de ellos, pero otros, pero esto pasa en todas partes. Esto no es lo que sucede en estas novelas. Y bueno, paro ya insisto, si ya conoces la novela y la trilogía, pues ya sabes de qué va. Si no, pues de verdad que es fascinante. Y para amantes de Sherlock Holmes, de la literatura, de la coherencia de este tipo de cosas, es un libro muy reseñable, muy notable. En cuanto al vídeo, a pesar de las divagaciones, si te ha parecido bien, te agradeceríamos que le dieras al me gusta. Si te interesan estos temas que tratamos un día y otro retrologando, que te suscribieras. Y nada más, pues nos vemos en otro vídeo y hasta pronto. Un saludo.